Bienvenidos a la serie Hacer Familia, cómo educar a tus hijos según San Pablo. Mi nombre es José María Corominas y hoy vamos a tratar el tema de la primera carta de San Pablo a Timoteo. Antes de empezar, me gustaría agradecer al Gimnasio Los Cerros de Bogotá, Colombia, por hacernos posible estas grabaciones y prestarnos sus instalaciones. Hoy contamos con Julián y Marcela. ¿Os queréis presentar? Marcela, por favor. Claro que sí, José María. Hola, mi nombre es Marcela Quintanilla, casada, 32 años de matrimonio, 2 hijas. Soy asesora del Instituto Europeo de Estudios de la Educación, máster en Educación Familiar, de profesión comunicadora social y muy feliz de estar aquí para hablar sobre Timoteo. Perfecto, muchas gracias. Julián, ¿te puedes presentar? Sí, un gusto, José, un gusto, Marcela. Mi nombre es Julián Hernández, tengo 38 años, soy casado, tengo 2 hermosos hijos, Gabriel de 4 años, Clara de 2 años. De profesión soy ingeniero de sistemas, trabajo como arquitecto de infraestructura en una empresa de tecnología. También pertenezco a la comunidad Lazos de Amor Mariano, soy misionero junto con mi familia en Lazos de Amor Mariano. Allí adelantamos un apostolado, nosotros estamos divididos por misiones, allí pertenecemos a la misión Provida, que se encarga de promulgar la cultura de la vida y la denuncia de la cultura de la muerte. Además, pues también somos consagrados a Jesús por María y bueno, muy contentos de estar aquí discutiendo y hablando con ustedes acerca de San Pablo a Timoteo. Qué bien, muchísimas gracias. Yo antes de empezar me gustaría que, Marcela, si puedes hablar de tu experiencia dentro de las escuelas de familia, tanto como alumna, hacer el máster, como profesora actualmente. Bueno, como alumna, yo podría decir algo que se lo comenté también a Carmen. Y antes de hacer el máster, he estado en muchas cosas. He estado en muchos cursos, muchos programas. Yo misma he dirigido muchos programas. La experiencia personal que tuvo Marcela es que cambió. Mi vida realmente comenzó a cambiar. Comencé a cambiar yo. ¿Cómo me di cuenta? Cuando un día una de mis hijas me dijo, mamá, eres otra. Entonces dije, bueno, sí, efectivamente era otra. Me dio mucha tristeza algunas cosas que no las pude haber aplicado a mis hijas. Muchas veces estudiaba el material llorando, porque decía, esto lo hubiera hecho con mis hijas. Y por eso le pongo tanta pasión con mis alumnos, ahora como asesora. Y yo creo que es una forma de reivindicar muchas cosas que no hice. Sin embargo, también el máster a mí me ha ayudado a reconciliarme con mis hijas, con mi esposo y los dos como padres. ¿Qué opinaba tu esposo de cuando, porque él también participó en las escuelas? Él conmigo estuvo en el tema de consejería matrimonial, pero no hizo el máster. Ah, no hizo el máster. Pero él es mi barrista, pues. Pero ¿no? en todo lo que eran hacer planes de acción sí participaba. Él observaba solamente. Siempre ha sido, porque yo hacía los planes de acción con familias, con otras familias, o sea, no con mi propia familia. Yo adopté familias para poder hacer el máster. Pero Carlos ha sido siempre la fortaleza que yo he necesitado para continuar, ¿no? ¿Cómo contactaste con el IE? Al verlos por WTN, me fascinó la propuesta de educar con los hijos y llamé al número por comprar el libro. Quería comprar el libro 100 planes de acción, okay, para repartirlo, ¿no? Dice, acá la solución, ¿no? Ese librito. Y Carlos me dijo, no es el libro, necesitas, porque no estudias el máster. Llamé, me contacté, comenzamos a trabajar y después Carmen me invita para que sea asesora. Y yo no podía creer, ¿no? O sea, es la experiencia más hermosa. Yo trabajo con puras familias colombianas, muy orgullosamente digo, de Lazos, de Amor Mariano, todos son de Lazos, todos mis chicos son de Lazos y ellos, muchos me consideran su mamá. Y al menos espiritual. Sí, espiritual. de lo que es orientación familiar. Nuestra mamá pues, familiar. Y sus hijos son mis nietos, ¿no? Entonces ellos saben que la primacía para mí son los niños, para nosotros en el instituto. Hacemos por los niños, ¿no? Entonces es una experiencia maravillosa porque justo conversaba con uno de mis muchachos un día y yo les decía que yo soy una mujer muy solitaria en el ambiente dentro de la iglesia incluso, ¿no? He trabajado, pero que es la primera vez que me sentía no sola, me sentía acompañada. Tengo una familia. El instituto
Pues que me va a hacer llorar, José María. No, 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 no. El instituto me regaló una familia. Qué bien, qué bien. Bueno, para dejarla descansar, Sí, por favor. Julián, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo tú te enteraste del instituto? ¿Cómo te incorporaste? Mira, José María, cuando mi esposa y yo estábamos en embarazo de nuestro primer hijo, de Gabriel, teníamos 6 meses. No sé, un día en medio estaba haciendo el rosario y yo pensé, bueno, y voy a ser papá. ¿Y cómo voy a educar a este muchacho? O sea, ¿qué le voy a enseñar a este muchacho? ¿Cómo lo educar? Yo no tengo ni idea de hacer esto. ¿Cómo lo hace? Entonces yo le empecé a pedir al Señor que me ayudara, que me guiara, que necesitara, que ese era su hijo, que me ayudara a educarlo. Y por ese tiempo, Carmen y tú llegaron a Lazos de Amor Mariano a dar una charla sobre el IEEE, sobre el Instituto de Educación de los Hijos, estudios de educación familiar, y yo asistí a esa charla, y cuando empezamos a hablar de San José María Escrivá Balaguer, cuando empezamos a hablar de la virtud, cuando empezamos a hablar de la vivencia de los sacramentos, cuando empezamos a hablar de los periodos sensitivos, de la obediencia, de la autoestima, yo dije, esta es la respuesta de Dios, o sea, es esto. Entonces seguí las instrucciones pues, para contactarme, para postularme. ¿Tú fuiste el que escribiste por email al instituto o lo hiciste a través de Lazos? ¿Cómo fue? Santiago Correa, que es nuestro consejero general, nos dio el contacto tuyo y el de Carmen, y por medio de Carmen empezamos a solicitar pues, que por favor nos dieran la oportunidad de hacer el máster. Acabo de terminar el máster, Marce es nuestra asesora, y ahora me estoy preparando para hacer mi tesis pues, de graduación. Lo hicisteis los dos, tanto tu esposa como tú. Sí, ¿no? señor, los dos lo hicimos. Perfecto, los dos. fenomenal. ¿Y qué es lo que, si tú tuvieras que decir en una palabra lo que más te atrajo, te ha gustado de la experiencia, qué sería? Puedes usar 2 palabras si quieres. Sí, a ver, creo que una es me ha ayudado a ser más humilde, o sea, ser humilde, o sea, al entender de que como padres necesitamos formarnos, es lo que quiero decir. Que yo me vi como tan corto de elementos para educar, que entendí que necesitaba formarme. O sea, que entendí que necesitaba leer, que necesitaba estudiar, que necesitaba prepararme, que necesitaba esforzarme para esa misión que Dios nos había puesto como padres. Entonces eso me hizo ver a mí como que, hey, tienes que estudiar, hey, tienes que prepararte. Los padres, nosotros ahora tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, necesitamos estos máster para poder prepararnos, para poder llegar a nuestros hijos. Los hijos, como dice el libro, ahora es una educación diferente. Ahora los hijos, nosotros éramos muy educados en la voluntad de hay que hacerlo y hay que hacerlo y no hay más razón, pero ahora los hijos te piden argumentos, ahora los hijos te piden razones para la fe, para todo. Entonces, como papás, digamos que la más grande bendición para mí es primero que yo lo entendí como una respuesta de Dios, y segundo que me ha enseñado a mí que como papá yo me tengo que formar para esa misión, que no debe ser algo accidental, sino que yo debo prepararme, o sea, llenarme de elementos también para educar. Muy importante es, y se repite muchas veces, rezar en familia. Que tanto el marido como la mujer recen en familia, recen entre ellos para poner en perspectiva sobrenatural todo ese proyecto de vida, ¿no? Ahí yo trabajé un tiempo en Inglaterra, estando allá leí un periódico que hablaba de unos estudios que habían realizado de los porcentajes que existían de abortos en el Reino Unido, ¿no? Entonces te comentaban que más o menos 50% de la gente que se casaba se separaba, se divorciaba. Y eso en la población en general. Pero hicieron un estudio, también lo hicieron para divorcio y para violencia dentro de la familia, ¿no? Intrafamiliar. Intrafamiliar. Entonces decía, y en el caso de anglicanos y católicos que eran practicantes, pero que practicaban los dos y tenían pues costumbres en común, el porcentaje bajaba al 2 o 3%. Y que la violencia doméstica, de hecho el artículo decía, de las 5.000 familias que hemos estado siguiendo, que siguieron durante muchos años, de las 5.000 familias, en el caso de que de la generalidad se encontraba en todo tipo de temas, pero en el caso de los anglicanos y de los católicos, con práctica en común, en los 5.000 casos que estudiaron no encontraron ni uno. Existe, pero que es tan bajo que prácticamente pasa bajo el radar. Es la importancia de vivir en familia la fe. Por eso en nuestras escuelas damos tanto énfasis de que el pilar fundamental de la estabilidad de la familia, de la felicidad en la familia y de la educación de nuestros hijos es vivir la fe, tener relación con Dios
y hacer oración. Y mira, fíjate, Timoteo era un hijo en la fe de San Pablo. Él lo conoció jovencito cuando era muy adolescente a San Pablo, y él se cree que es el que lo lleva a la conversión, y le decía, tú eres mi hijo en la fe, ¿no? Por eso en esta carta, en la primera y en la segunda de Timoteo, da muchas recomendaciones al hijo, y San Pablo se muestra como un padre porque sabía las grandes responsabilidades que iba a tener Timoteo. Entonces, poco me hace pensar qué importante que los padres nos proyectemos, y don Fernando le dice, no miremos a nuestros hijos como lo que son, sino como lo que queremos que sean. O sea, ¿qué quieres de tus hijos, no? San Pablo lo miraba realmente como un líder. Más bonito, para dar un paso más, Claro que sí. sería no tanto como yo quisiera verlo, sino como Dios querría que se claro, diera. Ahí iría la trascendencia total, ¿verdad? Entonces, esto a mí me hizo pensar mucho esta relación entre Timoteo y San Pablo, porque es la relación que tenemos nosotros los padres con los hijos. Y fíjate, San Pablo le cuenta a Timoteo. Quiero leerlo textualmente, un pasaje bíblico, y le dice, ¿no?, que le da gracias a aquel que lo revistió de fortaleza, a Cristo Jesús Señor, que me consideró, dice, digno de confianza al colocarme en el ministerio a mí, que antes fui, y esta es la parte que nos gustó, un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero encontré misericordia porque lo obré por ignorancia. Esto es honestidad pura. De hecho, San Pablo habla del hombre viejo y del hombre nuevo. Él no excusa, o sea, no trata de buscar gentes virtuosas. De hecho, considera que todos estamos manchados por el pecado original, y todos somos hombres viejos, y que tenemos que construir con lo que tenemos para llegar a ser el hombre nuevo que Dios quiere que seamos, por supuesto, con su gracia y con el apoyo de la fe, ¿no? Y la honestidad es una virtud que tenemos que trabajar en los hijos. Desde el reconocimiento de lo que soy, el verme en mi verdadera condición. Yo quisiera contar aquí una historia muy, muy linda. Esta es una familia, eran alumnos de un curso que dimos también del instituto, y los papás le llaman por teléfono al niño y le dicen, Carlitos, ¿ya estás listo? El niño tenía que ir a hacer su deporte. Sí, papá. 7 años el niño, 7 para 8. ¿Ya te colocaste el bloqueador? Sí, papá. Entonces vamos y... El bloqueador es... Bloqueador, un protector solar, para el sol. Y apenas estés listo, nos vamos a llevarte al entrenamiento. Sí, papá, no hay problema. Llegan a la casa, lo suben al carro, lo llevan al niño, y el papá le dice, ¿te colocaste el bloqueador? Sí, papá. Y el papá hace así. Y él le dice, no te colocaste el bloqueador. Y el niño le dice, no, no me coloqué. ¿Y por qué? Es que cuando tú me llamaste, yo estaba viendo una película y estaba en la parte final, y si yo me colocaba el bloqueador no iba a ver la película. Le dice, pero me has dicho la mentira. Sí, papá, pero es que yo quería ver la película. Y entonces papá no tomó en cuenta, bueno, se fue. Al día siguiente lo lleva a un parque. El niño estaba en el parque con sus hermanitos, estaban jugando, y él comienza, ¿no?, a decirle, a darle todo un razonamiento de la verdad y todo eso. Cuando nos reunimos, me cuenta, ¿no?, mira, Marcela, y yo le digo, pero si tú tenías que haber apreciado la honestidad de tu hijo. O sea, tienes que haber valorado, sí, se equivocó, pero fue honesto, fue honesto. Él reconoció su condición. Ese papá me dijo, Marcela, podríamos acabar la reunión, porque quiero en este momento ir a pedirle perdón a mi hijo, porque no tenía que haber hecho, tienes mucha razón, no reconocí su honestidad. Entonces luego lo que va a pasar es que eso va a generar mucha confianza con ustedes, ¿verdad? Entonces, esto que San Pablo mostraba, el ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Porque desconozco, por eso nos equivocamos, por eso mentimos a veces, ¿no?, los niños. En el papá me gustó mucho porque la honestidad es algo que los padres no la valoramos, pero sí juzgamos la mentira, que dijo la mentira. El niño reconoce, y como el padre no le aprecia ese acto honesto, el niño dice, me conviene mentir, porque me evito problemas, ¿no? Entonces los padres tenemos que reconocer en los niños esos momentos, y para que vayan creciendo en virtud, ¿verdad? Muy bien. En tu caso, Julián, ¿qué es lo que te ha llamado la atención en la lectura que has hecho de la carta de San Pablo? Sí, mira, José María, voy a leer aquí una citica textual que dice, está muy al principio de la carta, está en el capítulo 1, versículo, apenas a los 5 primeros versículos, dice,
El fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. O sea, como que da tres cosas importantes ahí. De esos tres que él menciona, del corazón puro, de la conciencia recta y una fe sincera, quiero resaltar el tema de la conciencia recta. Porque en otras versiones habla de una conciencia buena. ¿Por qué? Porque nosotros somos la voz de Dios para nuestros hijos. ¿Ya? Nosotros tenemos el privilegio, tenemos la responsabilidad de formar la conciencia en nuestros hijos, ¿cierto? Digamos que los niños, más o menos hasta los 6 años y de ahí un poquito adelante, incluso antes ya se dan cuenta un poquito de lo que está y no está mal. Desde los años siguientes, 6 años en adelante, ya uno empieza a formar un poco más la conciencia. Pero nosotros como papás debemos ser los formadores de esa conciencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la conciencia? Hay un autor que es José Luis, que dice que la conciencia es un juicio de nuestra razón que señala lo que es bueno y lo que es malo en nuestra conducta, justamente porque nuestras facultades cognitivas, es decir, nuestras capacidades mentales, son capaces de conocer y entender la naturaleza de las cosas y su ordenación a Dios. Es decir, Dios ha dotado al ser humano de unas potencias superiores e inferiores, y en esas superiores está la voluntad y el entendimiento. Entonces se supone que la voluntad sea guiada por el entendimiento, y el entendimiento iluminado por la razón y la gracia. Entonces nosotros como papás debemos iluminar esa conciencia, ese entendimiento de nuestros hijos. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso entonces en nuestros hijos? O sea, llevándolo pues como al tema educativo. Hay muchas maneras. Por ejemplo, yo que tengo los niños tan pequeños, y he conocido otras familias que utilizan, por ejemplo, los cuentos. Entonces se ponen a leer los cuentos, las fábulas con los niños. Entonces hablamos del pastorcito mentiroso. Bueno, y pastorcito mentiroso, y sucedió esto. Y bueno, Gabriel, a ver, ¿tú qué piensas del pastorcito? Ah, no, el pastorcito fue mal porque mira que dijo una mentira. Clara, ¿y tú qué? ¿Tú qué piensas del pastorcito? Ah, no, sí, me parece que el pastorcito también lo hizo muy mal porque debió haber dicho la verdad, ¿cierto? Ellos van identificando, pero observemos que es un razonamiento, un descubrimiento que van haciendo ellos, ¿cierto? Bueno, y Gabriel, claro, ¿tú con qué persona te identificas más de la historia? Ah, no, yo me identifico con el pastorcito, o yo me identifico con el que decía la verdad, o me identifico con la liebre, o me identifico con la tortuga. Entonces es una manera muy bonita, como un plan de acción, para que los niños vamos empezando nosotros desde pequeñitos a formar la conciencia, ¿cierto? Por ejemplo, otra manera muy bonita, y es a través del tablero, que esto fue un plan de acción que hicimos con Marce, que nos sugirió un tablero del Paw Patrol, algo pues que está muy ya ahora. El Paw Patrol, y en el Paw Patrol hay unas normas de la casa, ¿cierto? Nosotros le decimos tanto para los papás, pero para como los hijos también, ¿cierto? Entonces los niños, una norma, por ejemplo, tratar con amor y respeto a mi hermana, trato de dar con amor y respeto a mis papás, y por la noche nos sentamos, a ver, Gabriel, a ver, ¿cómo te fue este día? ¿Trataste con amor y respeto a los papás? Y entonces él ya empieza a decir, no, yo lo hice súper bien. Entonces Clara empieza a decir, no, Gabriel, pero acuérdate de esta vez. Y entonces él empieza a decir, ah, no, sí, creo que tengo para mejorar, creo que no me merezco la huellita. Pero mire que es una reflexión que está haciendo el niño, o sea, es un razonamiento que está haciendo. ¿Eso es qué? Ir formando una conciencia sobre el niño. El mensaje de lo que has contado, de las dos circunstancias, las dos anécdotas, es que te has preparado esos dos eventos para utilizar de una manera natural algo para educar a tus hijos. Es correcto. La educación no es espontánea. La educación se prepara, como se preparan todas las cosas. Así es. Los padres no podemos estar con ensayo y error. Exacto. No podemos estar. Tenemos que ir a la fija. La educación eficaz de la que habla don Fernando. No podemos estar... Los niños sí pueden ensayo y error porque se están formando, pero nosotros no. Y por eso una de las cosas que a mí me gusta mucho de nuestro estudio es que los padres empiezan en un proceso de desaprender para aprender, porque ellos vienen ya con una escuela de padres, la de sus propios padres, ¿no? Y muchas veces solo corrigen el error, pero como dice San José María Escrivá Balaguer, hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Entonces los padres comienzan a mirar lo positivo de los niños, y los niños... Cuando tú miras lo positivo del niño, lo que pasa es que el niño mejora su conducta. Cuando mejora su conducta, se sube la autoestima. Nuevamente, es una bola de nieve. Es un círculo hermoso. Así es. Entonces, papá, nuevamente, lo positivo el niño quiere seguir haciendo, porque igualito sucede en lo negativo. Lo triste es que a veces cuando los padres dicen, bueno, hoy voy a educar a mi hijo, a ver qué me hace mal para poder corregirlo. Así es. Eso no es educar. Educar es
de una manera natural, cuando llegas a casa y dice, bueno, a ver si identifico cosas buenas que yo le pueda potenciar. No significa que no le vas a señalar las malas. Tú las comentas, las dices, las corriges y ya está. Si implica un castigo, se aplica el castigo que se ha acordado previamente, pero ya está, se perdona. No le estás recordando cada 3 días aquello que hiciste es malo. Sin embargo, lo bueno, se lo alabas, se lo ensalza, lo dices enfrente de los demás, se lo repites cada 3 días para potenciarlo. Había una anécdota antes de entrar en el programa que tú querías comentar acerca de la Eucaristía. Sí. Nosotros queremos como... en nuestra comunidad tenemos 3 pilares importantes que son la devoción a la Virgen María, la Santa Eucaristía, la devoción a la Santa Eucaristía, el amor por la Eucaristía y la obediencia al Papa, ¿cierto? Entonces ya hablamos un poquito de la consagración. A San Pablo también ha hablado un poco del tema de la Eucaristía en una de sus cartas y invita a la vivencia de la Eucaristía o habla de la Eucaristía, especialmente hablaba en los Corintios. Entonces los Corintios empezaron a decir que no, que hacían unos banquetes, que no sé qué, que comían. Y entonces San Pablo le dice, no, vengan, les voy a enseñar qué es un banquete. Y les empezó a explicar la Eucaristía, les empezó a explicar porque la noche en que estaba reunido con los discípulos tomó pan y bueno, les explicó toda la Eucaristía y tomó vino y les explicó todo, o sea, les explicó cómo la Eucaristía, su carácter sacrificial, o sea, de entrega. Yo conozco una familia, o sea, tengo una anécdota de un papá que tiene 6 hijos, 6. Y antes de llegar a la casa, él se paraba en la puerta y escuchaba que el hogar era, pues, o sea, que eso estaba alborotado ya dentro de su casa. Y él decía, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, antes de entrar a su casa. O sea, las mismas palabras de la Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y entraba a su casa preparado para donarse a su familia, para entregarse a su familia, o sea, para convertirse en Eucaristía en su familia. Entonces ahí queremos resaltar lo importante de la vivencia en la Eucaristía, familia, lo que tú decías, la importancia de la vivencia de la fe, que los niños inicialmente, ahorita hablamos un poquito del tema de la catequesis y la evangelización, le explico al niño un poquito qué es, qué hay ahí, qué pasa ahí, quién está ahí, ¿cierto? Aunque sea difícil de entender un poquito al principio qué es lo que sucede ahí. Hombre, un niño que ve al padre, principalmente al padre de la madre, de rodillas ante la Eucaristía de manera respetuosa, tomando su tiempo, cuando ellos piensan que su papá y su mamá pues, es lo más importante del mundo, eso impacta. Igual que por la noche, antes de acostarse, y se recomienda que sea el padre, se arrodille en la cama para rezar con su hijo. Esa figura también impacta. Y luego, con respecto a lo que es la llegada, el sacrificio, a la hora de llegar, pues, que el padre o la madre llegan del trabajo hechos polvos, lo que te apetece es que todo el mundo te deje en paz. Sí. En ese momento lo que hay que hacer es sonrisa de oreja a oreja y buscar decirle algo bonito a cada miembro de tu familia. Así es. Empezando por los hijos. Por tu mujer. Si es el caso de tu mujer, empezando por tu marido también, ¿no? ¿Queréis comentar algo más acerca de lo que habéis estado leyendo? No, es o un plan de acción o lo que te apetezca. Lo que tú acabas de decir, siempre a mis alumnos les digo, vamos a parafrasear esta canción de Pescador de Hombres, que dice, mi cansancio, que a otros descansen. Y yo les digo, mi cansancio, que a mis hijos descansen. Los padres no podemos cansarnos, el tiempo pasa y tenemos que estar ahí con nuestro cansancio haciendo descansar a los niños, que tengo que contarle un cuento, pero estoy cansado. Y voy ahí y mi niño descansa, pero yo lo hago descansar en mi cansancio, ¿no? Entonces, me parece que esa labor de los padres desde la preparación, la entrega, el esfuerzo, no solo es educativo, sino que los niños se lo agradecerán eternamente. Y los niños se dan cuenta que estás cansado. Se dan cuenta que su papá o su mamá, estando cansados, están siguiendo adelante, sonríen y lo ofrecen. Yo tenía una familia que los niños en la noche, a la hora de dormir, papá los hacía dormir, ¿no? Con toda la rutina, porque los niños necesitan la rutina en la noche. Y él, en la primera etapa del sueño, cerraba la puerta y se iba. Pero la mamá iba a pie puntillas y los encontraba a los niños que se quedaban dormidos en el suelo. Y el papá, y me lo cuenta ahí, el papá estaba todo sonrojado y me decía, Marcela, ¿cómo es posible? Y entonces comenzamos a hablar, bueno, a partir de ahora tú te vas a quedar hasta el último, ¿no? Con los niños. Al siguiente mes me dice, Marcela, es que ha pasado algo extraordinario. Yo no me voy hasta que mis hijos estén dormidos, pero no sabes cuánto me aman.
Ahora cada vez que llego a casa, me esperan, jugamos. Me he enamorado de mis hijos, soy el padre más feliz. Nunca pensé que sacrificarme iba a hacer que me miren con tanto cariño. Bueno, establecí vínculos. La belleza de las escuelas, en el fondo, es que te ayuda a entender esta vocación de padres y lo hace una aventura en pareja. Y aquellos matrimonios que dicen, no, hemos roto porque no tenemos nada en común, lo que no tenían era un plan de vida, un plan de familia, un plan de hijos. Bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Y ya para despedirme, simplemente leo un comentario de la carta de San Pablo. Ruego, pues, lo primero que todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por toda la humanidad. Hace 2000 años, San Pablo hablando de rezar por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, que podamos llevar una vida tranquila, sosegada, con toda propiedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, a que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta frase es tan actual Totalmente. hace 2000 años como hoy en día. Y esto es San Pablo. Amén. Bueno, Así pues es. nada, muchísimas gracias. A ti Ya las gracias. nos toca despedirnos. Antes de terminar, me gustaría comentarles que pueden escribir por email en el que aparece en pantalla, preguntar lo que quieran. Tal vez tardemos algo en contestar, pero siempre contestamos. O sea que, por favor, siéntanse libre de hacerlos. Y muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga a sus familias y hasta el próximo programa.